Con la Navidad muchas familias tienen que plantearse qué hacer con los más pequeños, pero durante estas vacaciones tienen la solución. 52 centros aragoneses abren sus puertas para que los hogares puedan conciliar la vida laboral y familiar. Serían 1.800 familias que cada una de ellas se tendría que buscar una solución. Lo que hacemos nosotros es buscar una solución para todas ellas y lo que organizamos pues son actividades lúdicas. Estamos en un centro que está centradas en la creatividad, pero que cada centro lo organiza de la manera que considera oportuna y lo que hacemos son actividades pedagógicas, lúdicas, de convivencia. Yo creo que además de responder a las necesidades de las familias, me parece un programa muy interesante. El Colegio Zaragozano Río Ebro es uno de los centros que no cierra por Navidad. Allí trabajan monitores que organizan actividades lúdicas para que los niños disfruten al máximo. La finalidad es que se diviertan en estos días de Navidad, puesto que son sus vacaciones de Navidad. Entonces es muy lúdico, muy trabajando manualidades así de Navidad, villancicos, cuentos, juegos, para que todos se diviertan en sus vacaciones. Y quizá por eso más de uno de estos pequeños prefiere aprovechar los beneficios de ir al colegio en vacaciones. Entre ir al colegio que tienes que estudiar, aquí tienes que divertirte y jugar a cosas. Pues hemos jugado al paracaídas, hemos hecho unas manualidades con papel de periódico y hemos jugado hasta las 9 de la mañana. El programa abierto por vacaciones, impulsado por la DGA, se extiende a otros periodos del año como Semana Santa y la época estival.